Capítulo 9. La criada parte 4. En el corazón de la singularidad de Orleans, había un hombre que podría ser considerado como el principal autor de los acontecimientos en Francia. No fue el hombre a quien se le ocurrió el concepto de singularidad, sino el individuo que fue capacitado para considerar adecuado lo que deseaba sobre un santo grial. El nombre de este hombre era Gilles de Rais, convocado en su variante Caster como el infame villano registrado en la historia como Barba Azul. Del incondicional caballero y camarada de Santa Juana de Arco en la Guerra de los 100 años, la traición de su pueblo y la quema de su ídolo lo volvieron loco de dolor y negación. Incursionando en las artes oscuras de la época, tomó posesión de lo que se conocía como el libro de hechizos de Prelati. Un grimorío de invocación con una cubierta de piel humana brillante que contiene lo que se conoce como el texto R'lyeh, que detalla registros de un conocimiento prohibido relacionado con un dios maligno de una era antigua en algún momento anterior al origen de la humanidad. Al caer en la depravación, su reputación se hizo notoria. Normalmente, un hombre como él nunca podría haber calificado para convertirse en un espíritu heroico de la clase Caster, pero las excepciones siempre fueron rampantes en las guerras del Grial. En este caso, al manifestarse, y con el poder de un santo Grial, se le concedió un deseo. Se puede decir que todos sus deseos y ambiciones ya se habían cumplido con este único deseo, y ahora todo lo que quedaba era agradecimiento. Destruir a la humanidad. Él era indiferente. Si pasó, pasó, más si fue por sus propias maquinaciones, pero ¿y qué? Su Jeanne era todo lo que le importaba. Mientras caminaba en lo profundo de la Bastilla de las murallas del castillo en el centro de Orleans, Gilles reflexionó sobre la destrucción que su Juana deseaba llevar a cabo en Francia. Para él era un placer y una motivación cumplir sus caprichos, por lo que se debe hacer el máximo esfuerzo. Me siento consumido por la inspiración. Gilles se rió. La túnica que vestía parecía una monstruosidad retorcida de pétalos de flores marchitas con el motivo de venas carnosas de color púrpura alrededor de su cuello. Tenía los ojos desorbitados. Su cabello estaba despeinado y desordenado, pero la sonrisa en su rostro solo podía describirse como felicidad genuina. Ah, Jeanne. La inocente Jeanne. Estos desgraciados han venido a frustrar tus deseos, pero no temas. Tu mariscal Gilles se encargará de ellos rápidamente. Una luz oscura parpadeó en sus rasgos, la sonrisa desapareció instantáneamente mientras rechinaba los dientes y resoplaba de rabia en sus pensamientos más internos. Caldea. Caldea. Él rugió, molesto. La arrogancia de ese ser herido que se atreve a sugerir que una fuerza tan insignificante podría amenazar a su Jeanne debe estar completamente equivocada. Además, esa inmundicia demoníaca. Incluso proponerme quitarme mi santo grial como medida de seguridad. Gilles perdió el control de su temperamento y las venas comenzaron a estallarle en la cara. Si se atreve a hacer daño a mi Juana, aprenderá a temer la ira de Gilles de Rais. Los ojos inyectados en sangre se enojaron cada vez más ante el pensamiento, pero como si todo estuviera tranquilo, las facciones de Gilles de repente regresaron a la normalidad mientras un familiar le comunicaba un informe de campo. Un servant está compitiendo contra 4 servants clase berserker a la vez. ¿Todavía están peleando? La noticia lo dejó muy perplejo, especialmente cuando consideró el hecho de que dicho servant había estado trazando una línea recta hacia Orleans desde el principio. El camino de la destrucción también fue bastante evidente. Árboles derribados, ciudades taladas, campos llenos de cadáveres, este enemigo era despiadado y testarudo con una determinación resuelta. Un sable. Gilles frunció el ceño, pero pronto suavizó su expresión. El sabre fue obligado a retroceder después de que llegaron 2 berserkers más. Gilles tenía una mirada pensativa. Ningún servant debería poder sobrevivir al ataque de 6 adversarios. El asunto debería resolverse pronto. Entonces el asunto de los maestros de Caldea debería ser lo primero. Gilles apresuró el paso, moviéndose desde la Bastilla hasta el salón central que conducía a la sala de recepción del castillo, donde sabía que su Jeanne lo estaba esperando. Jeanne. Querida Jeanne. Observa y comprueba cómo tu Gilles manejará esto por ti. ¿Era esa su Jeanne? Gilles hizo una pausa abrupta, asegurándose de que estaba viendo las cosas bien. ¿Qué estaba haciendo ella?
Por lo general, tenía una disposición indiferente y desapasionadamente despreciaba a todos los demás por su naturaleza humana de dos caras, pero en ese momento parecía como si fuera una ladrona que se abría camino silenciosamente a través de su propio castillo. En cada esquina por la que pasaba, miraba a ambos lados y se aseguraba de que no hubiera nadie allí antes de pasar a la siguiente esquina y repetir sus acciones con un ceño degradante. Estaba murmurando en voz baja y parecía como si ella misma se sintiera exasperada y molesta. Fue solo por un momento, pero parecía complacida con algo, y eso calentó el frío corazón de Gilles. Mientras su Jeanne estuviera feliz, él estaría satisfecho. Sus deseos eran sus órdenes. Aún, ¿por qué Su Jin andaba a escondidas con una mueca vengativa en su propio castillo? Incluso llevaba un caldero y leña al calabozo mientras se lamía los labios. ¿Entendió finalmente el placer de torturar a otros en lugar de una muerte rápida? Ah, querida Juana. La elección de mantener prisionero a ese maestro de Caldea según tus caprichos no fue en vano. Estaba buscando hervirlo vivo, azotarlo con la madera. Oh, las opciones eran infinitas. Qué orgulloso estaba. La dejaría en paz para que se divirtiera mientras él hacía los preparativos para la invasión total de Francia y sus enemigos por todos lados. Todo lo que ella tendría que hacer era liderar con él cuando llegara el momento de la batalla. Todo por el bien de su Jeanne. Los bosques de Francia no eran tan incómodos para navegar como los del Amazonas o la jungla, pero nadie realmente disfrutaba la sensación de atravesar zarzas y arbustos fuera de un camino de tierra. Sin embargo, Jeanne parecía ser la excepción ya que permaneció imperturbable mientras guiaba a los miembros de Chaldea a la cabeza. Mientras atravesaba algunos arbustos y despejaba el camino con el extremo puntiagudo de su estandarte de guerra, de repente se animó y pensó: oh, claro. No hemos tenido presentaciones adecuadas, ¿verdad? Se giró para mirar a todos. Soy Juana de Arco. Primero, por favor díganme sus nombres. La frente de Olga se arqueó ante el tono indiferente, pero para todos los demás, no fue más que amistoso. Por otra parte, Olga era la más irritable con numerosas ramitas y hojas enredadas en su cabello. A diferencia de los Evans, ella no podía simplemente desmaterializarse y luego rematerializarse y quedar instantáneamente limpia de la suciedad que se aferraba a ella. Entendido, soy Mach Kirielit, un semisirviente. Mach se ofreció con una especie de entusiasmo contagioso mientras animaba a Ritsuka a seguir esperándolo. Este es Ritsuka, mi maestro, y ese es el señor Sieg. Es un caster, presentó. Ritsuka intentó sonreír pero solo terminó jadeando. El grupo había estado caminando durante varias horas y caminando por un terreno que no era ideal. En cuanto a Sieg, bueno, permaneció distraído, y solo salió de sus pensamientos cuando se puso nervioso cuando Jeanne lo miró fijamente. Ah, sí, encantado de conocerte. Sieg no podía mirar a Jeanne a los ojos, extrañando la forma en que fruncían el ceño. ¿Te conozco? Jeanne arrugó sus rasgos alarmada. Hay un sentimiento extraño, tal vez. Tal vez no, pero tal vez sea lo mejor. Sieg no respondió con confianza, y muy pronto su presencia se vio eclipsada cuando Olga habló con un resoplido. Soy Olga, una maestra, dijo Olga secamente. Todavía estaba un poco molesta porque se acordó esta improbable cooperación gracias a algún chef. Estos son mis sirvientes, asesino y berserker Spartacus. Sasaki, Assassin inclinó la cabeza cuando la mirada de Jeanne se dirigió hacia él. Espartaco se limitó a sonreír de oreja a oreja. Haciendo todo lo posible por memorizar a todos, Jeanne asintió ligeramente con la cabeza, pero honestamente todavía estaba un poco confundida. Maestros. Entonces, ¿hay maestros incluso en esta extraña guerra del Santo Grial? Su manifestación había sido extraña desde el principio. No tiene nada que ver con la guerra del Santo Grial, dijo Ritsuka mientras se rascaba la nuca. Como Ritsuka fue quien lo dijo, Jeanne no tenía ninguna duda de que Ritsuka ganaría algo mintiéndole, y él parecía del tipo sincero. Jeanne tarareó pensativa. Extraño, terminó diciendo. Como podrás ver, soy un sirviente. Mi clase es gobernante. Entiendo esto, pero falta la mayor parte de la información que debería proporcionarme al invocarme. También hay más.
Jeanne sacudió la cabeza con tristeza y continuó mientras ponía una cara tensa. Mis estadísticas han bajado de rango. No solo he perdido los hechizos de comando anti-servant, sino que ni siquiera puedo revelar los verdaderos nombres de otros servants. Afortunadamente, nací en Francia y al menos, puedo hablar el idioma. ¿Sabes algo sobre esa otra Juana de Arco? Olga intervino directamente. No estaba de humor para bromas después de que se enteró del fallecimiento de Chirou y solo quería entender qué estaba pasando. Nunca la he conocido, admitió Jeanne, sintiéndose presionada por la mirada incrédula de Olga. Habiéndome materializado hace unas horas, hasta ahora me está yendo bastante bien gracias al chef que conocí y que amablemente compartió su información conmigo. Él cocina muy buena comida. Y también fue quien dijo que los refuerzos pueden estar en camino, y luego vinieron todos. Jeanne sonrió cálidamente, casi tímida porque las puntas de sus mejillas se enrojecieron. Quería pedirle un favor, pero no sabía muy bien cómo dado que se acababan de conocer. No pregunté por el chef. Olga tenía prejuicios y ahora estaba más molesta que nunca cuando volvía el tema del chef. Está bien, mira, esto es lo que importa. ¿Significa esto que dos servants iguales han sido convocados en la misma época? ¿Es eso posible y hay alguna manera de explotarlo? Un pitido indicó la llegada de una transmisión desde la sala de mando. Si pudiéramos acceder a los registros del Santo Grial, podríamos comprobarlo, pero no sería de mucha ayuda. Una cosa es segura. Carlos VII está muerto y Orleans ha sido ocupada, lo que simboliza el colapso de Francia. En la historia, Francia fue la primera nación en declarar la libertad y la igualdad humanas, y muchos países siguieron su ejemplo. Retrasar esto estancaría la historia en 100 años. Sin progreso, todavía estaremos atrapados en la Edad Media como esta. Romani habló con gravedad, sin que se viera nada de su tontería general. La interjección y el análisis de Romani eran esperados, pero eso no significó que fuera para todos. Acabo de escuchar una voz. Jeanne entrecerró los ojos, alerta antes de relajarse cuando notó las expresiones de todos. ¿Eso es magia? ¿Qué diablos son todos ustedes? Otra transmisión interrumpió a Jeanne a mitad de la frase. Oh, es cierto. No me presentí. Encantado de conocerte, Santa Juana de Arco. Mi nombre es Romani Archaman, pero todos me llaman Román. Hago varias tareas para la organización conocida como Chaldea en la que participa la señora Nimus Pere. Es la presidenta. En cualquier otro momento, Olga habría enderezado la espalda enorgullecida de su posición, pero había recibido un golpe después de perder a un compañero maestro al comienzo de esta misión. Nuestro objetivo es corregir esta retorcida historia, dijo Ritsuka en nombre de Olga. Luego, todos informaron a Jeanne sobre lo que había sucedido con la historia humana propiamente dicha en el camino hacia un fuerte al que Jeanne explicó que estaba guiando a todos. Llegarían en solo unos minutos más después de su largo viaje, pero estos últimos minutos terminaron en silencio por parte de Jeanne. Ya veo. Pensar que el mundo mismo ha sido incinerado. Mis preocupaciones parecen tan triviales en comparación, se sonrojó, luciendo avergonzada. Seré el primero en decir que soy un servant incompleto, y ni siquiera yo puedo confiar en mí mismo. La Juana de Arco que ocupaba Orleans, el dragón volador y los wyverns, el misterio que rodeaba a la otra Juana, fue suficiente para poner en duda a Juana, que sabía que era una manifestación incompleta. ¿Podría arriesgar el destino de la humanidad misma cuando carecía de confianza en sí misma? ¿Qué pasa si soy el falso? Ella murmuró. Nadie tenía una respuesta definitiva a eso, pero Sieg ciertamente tuvo una reacción. Su cabeza se levantó tan rápido en la de Jeanne que fue aterrador. No. No, no lo eres. Sieg dijo con firmeza antes de alejarse cuando Jeanne lo miró fijamente. En todo caso, debe haber algo mal con el otro. No importa cuán desesperado esté el santo, una cosa es segura. Ella, que ofreció su cuerpo incluso en las llamas, no habría cargado con este nivel de resentimiento e intención asesina. Jeanne frunció los labios. Ese puede que no sea el caso, miró hacia sus pies, el sonido de las ramitas chasqueando debajo de ella resonaba mientras caminaba. Decir que no había sentido ningún tipo de resentimiento sería mentir.
Ella sí sintió algo cuando fue quemada en la hoguera, y tal vez ese fuera el origen de su otro yo, la oscuridad de su alma que se negaba a ver. En cualquier caso, es una hazaña imposible para los magos modernos convocar dragones, y debería ser difícil incluso para la hechicería de esta época. Romani habló para cambiar de tema. El malestar de Jeanne era obvio. Ella simplemente estaba agradecida por el cambio. Tampoco tuve nada que ver con dragones o wyverns en mi vida, por lo que es extraño que estén aquí. Los wyverns ciertamente no existían en esta época. Match le dio 2 centavos. Romani tarareó pensativo en la sala de mando de Chaldea. Eso significa, si hay algo que pueda alterar reglas como esta, como en Fuyuki, entonces, un santo grial. Olga rápidamente supuso lo que Romani no se atrevió a sugerir a la ligera. Si existiera, habría que recuperarlo. ¿Cuándo llegaremos a este fuerte tuyo?, preguntó Ritsuka. Sería bueno tener un lugar donde podamos idear un plan. Jeanne asintió. El fuerte improvisado está escondido de la vista de mi otro yo dentro de un bosque de cedros. Prácticamente ya estamos allí. Mira, échale un vistazo por ti mismo. Tal como dijo Jeanne, apareció la vista del fuerte improvisado. Se construyeron altos muros con madera derribada y varios hombres con armaduras francesas parecían estar patrullando a su alrededor. Estaban armados con espadas y lanzas y parecían ser veteranos de la Guerra de los 100 años. Parecían capaces de distinguir a Jeanne de su otro yo y ya la estaban haciendo señas para que se acercara. A partir de ahora el objetivo ya está claro, intervino Jeanne. Primero, descansaremos, haremos un plan y luego nos dirigiremos a Orleans para recuperar la ciudad. Para hacerlo, debemos exterminar a Juana de Arco que se interpone en mi camino, pero mi chef insistió en que no podía. No lo haga solo. Jeanne se detuvo en el lugar y finalmente se tomó el tiempo para persuadir a todos a su causa mirándolos a cada uno a los ojos. El Señor no me ha mostrado el camino correcto, pero no puedo darle la espalda a esto. A mi gente. Habría ido por mi cuenta si no fuera por las palabras del chef que decía que vendrían aliados, y aquí estoy. Ahora lo soy. Entonces, ¿somos aliados? Puedes apostar, respondió Ritsuka de manera positiva, para alivio de Jeanne mientras colocaba una mano sobre su pecho. Si hay que creer en las palabras de Jeanne, entonces seríamos aliadas, aconsejó Romani a Olga, quien había guardado silencio pero ahora fue presionada para que aceptara el hecho de que acordaron ser aliadas por la comida. Por supuesto, ella no está mintiendo, expresó Sieg descontento por las palabras de Romani. Claro, claro. Un santo no mentiría, retrocedió Romani con ironía. Mientras tanto, Olga se alimentaba de la migraña que sentía antes de intentar evaluar todo. Mencionaste mucho al chef de tu lado. ¿Es realmente tan capaz?, ella preguntó. Jeanne inclinó la cabeza de inmediato en señal de aprobación. Él es quien terminó ayudándome cuando me manifesté por primera vez, y también es un espíritu heroico confiable. ¿Tu cocinero es un espíritu heroico?, Romani murmuró, perplejo. ¿Existen realmente los espíritus heroicos de la cocina? Eso no es lo que importa, Romani, intervino Da Vinci en ese momento con un tono agradable. Eso significa que tenemos aliados más capaces de nuestro lado. Ignorando el hecho de que aún no le habían presentado a Da Vinci. Jeanne esbozó una sonrisa bastante apagada. Me temo que nuestro chef no está en las mejores condiciones, dijo. Aparte de explorar, no puede hacer mucho más o arriesgarse a desestabilizar su origen espiritual y desvanecerse. Ya es más del mediodía, por lo que todavía debe estar observando la situación alrededor de Orleans y París. Por la apariencia del humo que se eleva en el aire, alguien formidable probablemente ya esté haciendo un desastre para mi otro yo. Olga, Ritsuka y Match se miraron entre sí y no tuvieron dudas de a quién se referían en ese mismo momento. Señorita Saint. Rápidamente necesitamos curación para los enfermos. Señorita Saint, ha vuelto. Abra las puertas, rápido. Desde el momento en que llegaron cerca del fuerte improvisado, se pudieron escuchar numerosas voces. Eran personas rescatadas por el chef incluso antes de que llegara Jeanne. Aún así, la fama de Jeanne estaba en su apogeo en este período, y estaba claro que ella no era la bruja dragón que ocupaba actualmente la capital. Si me disculpas, la sonrisa de Jeanne estaba tensa por el dolor. El dolor del pueblo de Francia la deprimía.
No, está bien. Nosotros también ayudaremos en caso de que necesiten algo, ofreció Ritsuka mientras Jeanne miraba con gratitud. Rápidamente siguió a Jeanne, quien se dirigió hacia la parte del fuerte donde se guardaban los heridos, seguido por todos los demás menos Olga. Olga fue la única que no había dicho nada, pero el hecho de que asintió con la cabeza para que Sasaki y Spartacus la ayudaran si era posible, indicaba que no tenía el corazón frío. En este momento, solo quería un tiempo a solas para pensar. ¿Quién hubiera pensado que esta decisión le daría un encuentro casual oportunista? Después de encontrar un lugar apartado en el que podía pensar por sí misma, el sonido de las hojas crujiendo apenas unos segundos después la sobresaltó inmensamente. Poniéndose en posición de batalla, apuntó con los dedos índice y medio de su mano derecha hacia donde una esfera oscura de un gandr tomó forma en la punta de sus uñas. Las hojas volvieron a crujir y una figura salió cojeando. Faltaba media pierna, pero en su lugar había una especie de prótesis retorcida con forma de espada que parecía hacer su trabajo para permitirle caminar al hombre. Líneas negras en forma de red se arrastraban sobre su piel bronceada y cubrían numerosas cicatrices desagradables de heridas punzantes y laceraciones. Incluso un ojo quedó permanentemente ciego debido a una herida cortada verticalmente desde la frente hasta la mejilla izquierda. A su brazo dominante también le faltaba hasta el hombro. Sobre su parte superior llevaba una armadura corporal ajustada, mientras que un par de pantalones y botas de combate del siglo XX cubrían su pierna. Los ojos cansados se abrieron por una fracción de segundo mientras observaban la forma de Olga, pero fue Olga quien no pudo soportar el silencio primero. «¿Eres tú?» Los recuerdos de Olga sobre el arquero de Fuyuki le vinieron a la mente al instante. Archer se burló de lo grosera que estaba haciendo Olga. Ni siquiera se había dado cuenta de que lo estaba apuntando con un gandr todavía cargado en la punta de sus dedos. Así que finalmente llegaron ustedes, gente de Caldea, y no son ustedes. Es Archer, señaló con cuidado su dedo, alertándola del hecho de que todavía había un hechizo de gandr en él. Como mínimo, parecía avergonzada de sí misma cuando se enteró y rápidamente lo difundió. Ella sacudió su cabeza. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estaba haciendo aquí? Bueno, ¿no era eso ya obvio? Soy el chef y estuve aquí mucho antes de que ustedes llegaran, respondió Archer rotundamente. Esto significa que los bastardos también se esconden aquí en alguna parte. Su tono se endureció, entrecerrando su ojo solitario. Puede que incluso esté tan herido como yo. Puede que mi último ataque contra él no haya sido mucho, pero detoné un núcleo de energía mágica en el origen de esa cosa. Archer asintió para sí mismo, pero todavía estaba molesto porque Lev logró salir con vida de alguna manera. De repente, recordó algo relacionado con sus asuntos con su antiguo yo. ¿Y saber? Preguntó. Ese tonto puede ser un idiota, pero es alguien que puede hacer lo que otros no pueden, así que debe haber podido ayudarla. Olga se puso rígida y su estado de ánimo volvió a decaer. Ella le informó a Archer sobre eventos anteriores antes de que él comenzara a reír. ¿Qué? No es gracioso, bruto. Olga estaba realmente molesta, la culpa y el arrepentimiento la consumían. ¿De verdad crees que es tan fácil de matar? Archer se burló más de sí mismo que de Olga. Ni siquiera podría matarme, y eso es mucho decir, pero suponiendo que el resto de lo que dijiste sobre el Santo Grial sea cierto, también podríamos renunciar a esta singularidad ahora. ¿Abandonar? ¿Era esta realmente una versión futura de Emilia? ¿Por qué estás siendo tan cínico? Olga subrayó, casi tirándose del pelo con indignación. Con tus capacidades y ahora como espíritu heroico, podemos tener una ventaja incluso si nos enfrentamos a dragones o a un santo oscurecido. Archer no era el maestro Shirou, pero de todos modos era una variante futura de Emilia. Esto significa que podría crear noble fantasmas prescindibles para cualquier ocasión. Las palabras ni siquiera pueden expresar cuán versátil y útil podría ser esta habilidad si se usa correctamente. Sus pensamientos debieron haberse mostrado en su rostro, mientras Archer le devolvía una mirada firme. Si aún no lo sabes, no estoy exactamente en condiciones de pelear, enfatizó Archer mientras señalaba su forma. La acción independiente solo puede llevarme hasta cierto punto, y ni siquiera tengo la energía para reformarme adecuadamente.
¿Realmente esperas que pueda atender tu solicitud y suministrarle a tu grupo noble fantasmas por capricho? Ah. Olga cerró la boca rápidamente, pero Archer no había terminado. No soy como un rey dorado con una bóveda de todos los tesoros del mundo. Yo hago el mío, lo recreo, lo falsifico, como quieras llamarlo. Debo tomar de mi mundo interior y proyectarlo en la realidad. Si mi rastreo fuera si no fuera tan agotador, habría seguido el ejemplo de un rey dorado y habría matado a ese bastardo de Lef en una lluvia interminable de leyendas cristalizadas. Archer suspiró, rascándose la nuca con el brazo que le quedaba mientras observaba a Olga morderse los labios. Su arrebato no fue en absoluto lo que esperaba de ella. Eres un hipócrita, ¿sabes? Dices una cosa, pero haces otra. Olga estiró el cuello y miró fijamente a Archer a la cara. Si realmente crees que deberíamos rendirnos, entonces ¿por qué ayudaste a hacer este fuerte y ayudaste a esa otra Jeanne? ¿Y qué si tienen un santo grial? Eso no impidió que ella fuera tras saber Alter en Fuyuki, así que ¿qué te detiene? Un maestro Rin, pensó Archer, pero no diría esto. Saber Alter ya estaba salvado en la última singularidad, por lo que todo lo que tenía ahora eran sus persistentes arrepentimientos. Entonces déjame preguntarte, dijo en su lugar. ¿Tienes suficiente energía? Olga ni siquiera lo pensó antes de responder. Sí, ella hinchó sus mejillas con orgullo. El rey oscuro incluso me llama batería, parpadeó muy lentamente mientras procesaba lo que acababa de decir, sonrojándose porque no era algo de lo que enorgullecerse. Olvida que dije eso. Ella tosió torpemente. Nosotros también tenemos los recursos de Chaldea, finalizó con una nota más fuerte. Olga no era tonta y sabía leer entre líneas. Este idiota. Él la había guiado con todo lo que dijo solo para llegar a este punto en el que parecía que ella era la que le rogaba ayuda. Supongo que puedo aceptar un contrato temporal, aunque solo sea porque aún no he cumplido la parte de mi promesa, reveló Archer sus verdaderos colores en la mente de Olga en ese mismo momento. Sigue dándote aires, bastardo que no puede ser honesto consigo mismo. Prefería su anilla a esta. Aún así, esto no significaba que no reconociera una oportunidad cuando la veía. Apresuradamente realizó el ritual Servant Master y lo completó en unos pocos minutos. Sirviente. Archer, entonó Archer mientras se establecía el vínculo entre él, Olga y Chaldea. Respondo a tu convocatoria. En un brillante destello de luz mágica, las heridas sobre la forma de Archer comenzaron a sanar con el estímulo de nueva energía. La piel se volvió a unir, las extremidades volvieron a crecer a un ritmo visible y, de repente, el arquero de Fuyuki se paró imponente ante ella. Solo por las estadísticas, ya era mejor que Sasaki y Spartacus. Por temporal que sea este contrato, todavía la hacía sentir como una maestra competente. Feliz. Dijo Archer sarcásticamente. ¿Quién dice que soy feliz? No pudo ocultar su alegría interior. Cuando Olga regresó para encontrar a sus camaradas, se pavoneaba como un pavo real, demasiado orgullosa para alardear, pero aún queriendo que otros notaran su nuevo logro. Su estado de ánimo había mejorado notablemente después de que las dudas de Archer sobre la muerte de Shiro aliviaron algunas de sus preocupaciones. Eso, y el hecho de que sabía que esta vez tenía un servant capaz a su lado la tenía en la nube. Señor Chef, ¿es usted? Jeanne fue la primera en notar la llegada de Olga y Archer. ¿Cómo podría no hacerlo cuando ya había pasado mucho tiempo con Archer? La verdadera sorpresa fue que el cambio por el que había pasado era significativo. «Estás curado», afirmó. Más o menos, Archer no se detuvo mucho en el tema y comenzó a caminar hacia Ritsuka, Match y los otros Evans, observándolos uno a la vez. Se dieron cuenta de Archer desde el momento en que Jeanne corrió hacia él. Olga aprovechó este momento para parecer satisfecha consigo misma, pero al notar las expresiones en blanco en los rostros de Ritsuka y Mash, pensó en algo. Fue solo ahora que se dio cuenta de que nadie más que ella y Shiro habían entrado en contacto con Archer en la última singularidad hasta el final. Incluso entonces, la figura de Archer quedó borrosa a la luz de una explosión mágica. No era de extrañar que Ritsuka y Mash no pudieran reconocer su logro. Mi nuevo sirviente, y él es el chef de este lugar, dijo Olga cuando se acercó lo suficiente. Sasaki y Spartacus asintieron con la cabeza a modo de bienvenida, y Archer hizo lo mismo.
Sin embargo, puso límites cuando Espartaco actuó con demasiado entusiasmo y se distanció. Mientras tanto, Ritsuka y Mash no pudieron evitar mirar a Archer. Yo soy Ritsuka y ella es Mash, presentó Ritsuka. La curiosidad no podía ocultarse en sus rasgos mientras examinaban abiertamente a Archer por más y más tiempo. Solo soy un Archer sin nombre, dijo Archer. No le importaban mucho las formalidades. Más bien, estaba tratando de evitar el tema de su nombre por completo, pero Olga no lo aceptó, ya que significaba reducir el peso de su logro al reclutarlo. Sin nombre. Olga se burló, poco divertida. No te tomé por un comediante. No es así, Emilia. Y ahí estaba. Emilia. Archer frunció el ceño. Ahora que Mash y Ritsuka se veían aún más de cerca, y con el cabello de Archer suelto, el parecido era casi asombroso aparte del tono de su piel y el color de su cabello. Emilia-senpai se convierte en un espíritu heroico. Archer se estremeció ante el nombre, ya que para él tenía ciertas connotaciones con las que preferiría no asociarse más. Solo llámame, Archer, dijo uniformemente, cambiando el tema por completo en el segundo siguiente. En lugar de preocuparnos por quién soy o fui, creo que resolver esta singularidad es la prioridad, ¿no? Todos asintieron con la cabeza. Yo digo que tenemos fuerzas suficientes para hacer un camino recto hacia Orleans, sugirió francamente Jeanne. Su bando ahora estaba formado por 6 servants, y cada uno de ellos era lo suficientemente capaz de rivalizar con un pequeño contingente de enemigos si fuera necesario. Sin embargo, en lugar de estar de acuerdo, Archer negó con la cabeza. No tenemos suficiente fuerza. No dejes que los números te engañen, pero los servants del otro lado no importan como un santo grial. Con el grial, no hay nada que impida que el enemigo convoque más servants si se le da el tiempo suficiente. Entonces atacaremos rápida y eficientemente, propuso Sasaki. Los opresores serán aplastados por el peso de mi amor. Espartaco esperaba ansiosamente la batalla. Archer tarareó pensativo mientras todos los demás comenzaban a hacer sugerencias. La sugerencia de Sasaki era viable, pero difícil al mismo tiempo. Sin duda, el enemigo se habría preparado para cualquier ataque frontal. Además, había otro problema con respecto a los números. Estaban demasiado superados en armas. Por muy cruel que parezca, es bueno que Saber Alter se haya ido. Es mejor usarla como distracción mientras nosotros actuamos como la espada afilada, supuso Archer después de que todos terminaron de hablar. Con su fuerza, es probable que ocupe la mayor parte del lado enemigo y tenga suficiente habilidad para sobrevivir. Mientras tanto, debemos lograr 2 objetivos. Espera, intervino Ritsuka con el ceño fruncido. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que Saber estará bien? El labio de Archer se torció antes de curvarse hacia arriba. ¿Ya ha matado a Jeanne?, preguntó. Jeanne se animó al escuchar su nombre. Archer se pellizcó el puente de la nariz. La otra Jeanne, precisó. Bueno, no, respondió Ritsuka confundida. Entonces ahí lo tienes, Archer se cruzó de brazos. Entonces ella no morirá hasta que lo haga Jeanne, y eso es todo lo que importa. Saber no es alguien que muera fácilmente, especialmente si guarda rencor. Volviendo al tema, pero lo que todos deberían hacer es encontrar una manera de lidiar con el problema. Dragón mientras exploró con acción independiente para localizar su santo grial. Fue una buena sugerencia, pero al mirar los rostros de todos, excepto Jeanne, Archer pudo ver confusión. ¿Dragón? ¿Te refieres a Wyverns?, aclaró Olga, un escalofrío recorrió su espalda. Sabemos que se llama la bruja dragón, pero pensamos que era un error común que tenía la gente acerca de confundir Wyverns con dragones. Jeanne tuvo que decírselo a todos, ya que ella y Archer hacía tiempo que habían visto la montura más grande de Jeanne Alter. Mi otro yo tiene un gran dragón al que llama Fafnir, admitió Jeanne. El de la leyenda. La voz de Romaní resonó de la nada, pero Jeanne ya estaba acostumbrada. Probablemente, dijo con el ceño fruncido. Pero no parece poseer mucha inteligencia. Entonces, probablemente sea solo una colección de energía mágica en la forma de Fafnir. Una colección aterradora, querrás decir. Intervino Da Vinci, reemplazando la voz de Romaní. Los dragones están en la cúspide de los fantasmas y llevan una energía mágica dominante.
hasta el punto de que incluso la torre del reloj de la Asociación de Magos fue construida especialmente en su ubicación debido al cadáver de un dragón que se pudre debajo y altera la tierra. Sin embargo, hay una solución a este problema. Todos miraron a Archer, ya que él había estado presente por más tiempo en esta era. En mi exploración, encontré información de ciertos servants que se materializan como Jeanne, dos de los cuales serán de ayuda. Ambos son Dragon Slayers, uno avistado en Burdeos y el otro cerca de París. Con sus propiedades antidragón y noble fantasmas, deberíamos poder lidiar con cualquier wyverns o dragones mientras intentamos atacar a Jeanne Alter. Dragon Slayers, héroes famosos por su hazaña de matar a los poderosos lagartos alados. Todos podrían entender lo útiles que podrían ser en este momento. Entonces déjanos el Dragon Slayer en Burdeos a mi maestro y a mí, sugirió Sasaki con una sonrisa relajada que duró poco. No te sobreestimes. No quiero que te maten, Olga descartó la idea inmediatamente con la misma respuesta de antes. Sasaki suspiró, pero aún deseaba intentar apelar. Honorable maestro. Olga levantó la mano y abrió la boca para hablar, pero una frase de Archer la detuvo. Es una buena decisión, Archer asintió hacia Sasaki, para gran estupor de Olga. Ella hizo un puchero. ¿Quién fue el verdadero maestro aquí? ¿Él o yo? Mientras tanto, Ritsuka, tú y tus servants pueden ir a París y buscar al Dragon Slayer allí. Aunque tenían sus dudas, después de mucha deliberación, se acordó que era la mejor solución. En cuanto a Archer, tenía otros planes en mente además de localizar el Santo Grial. Había un demonio acechando en las sombras, y sabía muy bien que en verdad podría ser el mayor peligro. Dejemos que Chaldea se preocupara por la singularidad, era su deber lidiar con el entrometido. Mientras se preparaba para irse, hizo una pausa cuando notó que Sasaki se acercaba. Mi gratitud, arquero. Sasaki dijo su agradecimiento. Si no hubiera sido por Archer respondiendo por él, tal vez no habría visto ninguna acción en absoluto. Voy a llevar a cabo esta tarea. Sé que lo harás. Las palabras que dijo Archer estaban llenas de cierto tipo de significado, pero eludieron a Sasaki porque el Sasaki que Archer sabía no era el mismo que el Sasaki que tenía delante ahora. Un segundo después, Archer se despidió bajo el rostro tembloroso de Olga. Ese bastardo en realidad la dejó sin remordimientos. Mientras tanto, se decidió que Jeanne acompañaría a Ritsuka para ayudar a suavizar las cosas ya que Match todavía era relativamente inexperto como servant. Por supuesto, esta era la excusa en la superficie, pero por alguna razón Jeanne sospechaba cada vez más de Sieg y se encontraba siguiéndolo constantemente. En realidad, esta puede ser la verdadera razón. Anímate presidente, Ritsuka vino a consolar a Olga mientras su lado se preparaba para irse. Tus sirvientes tienen buenas intenciones y parece que Archer tiene sus propios problemas. Entonces, ¿qué pasa con mis problemas? Olga se sintió cada vez más amargada mientras se sumergía en su propio nerviosismo y observaba a sus sirvientes prepararse para partir. Sí. Al menos tienen confianza, dijo. Sin embargo, ella pensaba de manera diferente. ¿La confianza equivalía a fuerza o capacidad? Por supuesto que no. No mueras, le recordó Archer a través de un vínculo telepático. Ese bastardo desagradecido. No explicar nada y simplemente irse. ¡Qué descaro! Pensó en su nuevo contrato con Archer. Su decepción fue inmensa y es muy posible que su vida se arruine. Al ver a Spartacus huir y dejarla atrás en su entusiasmo y a Sasaki para nada preocupado por el peligro, finalmente reveló sus verdaderos pensamientos sobre esta operación momentos después de que el grupo de Ritsuka se fuera. Voy a morir. El camino de una espada solo sabe de dedicación. Los vientos soplaron suavemente, retrocediendo a la escena de 3 personas caminando por un camino de tierra constante hacia la ciudad de Burdeos, donde se dijo que se vio a un Dragon Slayer. La líder del grupo parecía nerviosa, con un constante surco en el ceño mientras el bruto de un hombre imponente y musculoso a su lado actuaba como su escudo. Al frente, un samurái sin nombre caminaba con aplomo, libre de los obstáculos que tenía ante él. Todo fue como se había explicado en el campamento, lo que demuestra que las habilidades de exploración de Archer son excelentes. Wyverns, y docenas de ellos, merodeaban por los alrededores de la ciudad.
Incluso puede haber más que simplemente no se pudieron ver, y todos exhibieron una ferocidad y energía mágica que superó a las bestias comunes. Recordando que esto fue incluso después de la distracción que Saber Alter debió haber estado causando, y se pudo ver claramente la escala de la invasión de Francia por parte de la bruja dragón. Estos wyverns que acompañaban a Jeanne Alter eran un ejército por sí solos. Olga se estremeció al verlo, incapaz de ver cómo podrían lograrlo. Si un dragón Slayer realmente residía en esa ciudad sitiada, ¿cuáles eran las posibilidades de que todavía estuviera vivo de todos modos? Los datos indican una lectura débil de Servant dentro de la ciudad, informó Da Vinci. Bastante alto entonces. Olga sintió que se le daba un vuelco el estómago ante el anuncio. Honestamente, sentía que prefería que Romani la vigilara antes que Da Vinci, que era competente. A Olga realmente le vendría bien que alguien la regañara ahora mismo para calmar sus nervios. No estaba simplemente pidiendo morir si seguía adelante. Claro, ella tenía 2 sirvientes, pero el otro lado tenía un ejército de fantasmas de grado superior que eran vástagos de dragones. Las perspectivas ya parecían sombrías. La suave brisa continúa soplando, haciendo retroceder el tiempo a una época en la que el honor y el heroísmo estaban inmortalizados en el mito. Sasaki comenzó a caminar después de un momento de respiro. Su mirada era firme y su andar mesurado. Los mechones sedosos de su cabello atados en un largo moño se ondearon. Reserva, humildad y respeto no significan debilidad. ¿Tienes un plan para escabullirte de ellos? Olga gritó insegura, pegándose cerca de Espartaco para mantenerlo cerca y protegerla. Si Sasaki podía escuchar el tono vacilante de Olga, ya no permitió que eso lo molestara más. La armonía se logra no a través de una confianza ilimitada o una habilidad innata, sino a través de innumerables repeticiones. Plan. Sacudió la cabeza con ironía. Los recibiré en las puertas. Continuó adelante. Esta vez, si Olga realmente deseaba detenerlo, tendría que usar un hechizo de comando. En su opinión, había entrado en el estado de iluminación de un espadachín. Una mano agarró la empuñadura de su espada atada a su espalda, la otra apretó con cuidado la faja de su yukata. El ritmo de los latidos de su corazón se calmó dentro de su pecho. No se presentará con orgullo ni con arrogancia, sino con la voluntad de permanecer resuelto ante la imposibilidad. Su forma parecía brillar con un brillo incomparable. Cada uno de sus movimientos está cuidadosamente controlado y mediado. La energía mágica de su clase se expandió desde él como una antorcha de color azul iridiscente, una provocación y una señal para alertar a todos sobre su presencia. No era llamativo ni autoritario, sino débil e insignificante frente al poder combinado de sus adversarios. ¡Qué risible! ¡Qué despreocupados de la realidad! Seguramente se desmoronaría. La espada se rompería. La espada se haría añicos. Sin embargo, para él, no había necesidad de esconderse ni considerar nada desde un significado más profundo, sin importar cuán inútiles o fútiles pudieran parecer las cosas. Nadie esperaría partir una montaña con un simple trozo de metal, pero si se golpeara suficientes veces, todos los cimientos se romperían. El chasquido de una espada de 2 metros al salir de su funda resonó en las colinas y llanuras dominadas por wyverns que gruñeron ante el acercamiento de esta figura solitaria. El nulo está delante del uno. Antes que el ingenio, la naturaleza es la base de todas las cosas. Se dice que la ágil golondrina, la más veloz de todas las aves, es casi imposible de cortar en pleno vuelo. ¡Cuidado! Olga gritó en señal de advertencia cuando los wyverns más cercanos cargaron contra él con sus garras. Ah, tranquila serenidad. Oh, lamentable ignorancia. Los movimientos nacidos de iteración tras iteración se afianzaron. Sus ojos se agudizaron, un brillo en el filo de su espada brillaba mientras el acero giraba en el aire apuntando hacia adelante. Sus brazos tomaron su posición, sus piernas asumieron su postura frontal. Las hojas danzantes y el aleteo dejan paso a la espada oculta. Fue demasiado rápido, demasiado rápido. Esa espada podría atravesar el espacio mismo y superar el vacío en un corte multidireccional. Ningún fantasma noble. 3 cortes se realizaron simultáneamente sin ningún uso de energía mágica, sino solo a través de la habilidad, superando el umbral de los medios mortales y entrando en lo divino. ¿Realmente lo necesitaba?
No importaba la defensa o la diferencia en capacidad, esta espada había entrado en un reino superior en el que ningún mortal podía reclamar superioridad. Su espada volvió a encajar en su lugar dentro de su vaina, cuando apareció al otro lado de los wyverns más rápidos para alcanzarlo. La sangre brotó cuando se formaron 3 líneas distintas sobre sus formas, mientras las piezas se separaban todas a la vez y caían al suelo. Nadie lo había visto. Ninguno capaz de comprender. Oh, destino lamentable. Oh, amante cruel. Este hombre fue obligado a ingresar a la clase equivocada. Porque incluso si fuera un saber con el mínimo de atributos de clase, habría sido un saber como ningún otro. Sasaki Kojiro. Un samurái anónimo con una dedicación comparable a la leyenda y alardeado igual de Musashi. Un espadachín del infinito que rivaliza con el vacío. Dragones o wyverns. La sangre derramada por su espada manchó las hojas de hierba con gotas rojas mientras su figura continuaba sin restricciones. Olga se sintió embelesada en ese momento. Son simplemente golondrinas más grandes. La audacia. Nota del autor. Gracias por leer. Próxima actualización. Vasto de Blanco. Patreon.com/Parcasius enlaces de libros. Legado Destino Oscuro. California. Nuevo libro. Disponible en Amazon.